Corocota, el héroe olvidado de la Reconquista. En los recodos menos conocidos de la historia de la Reconquista emerge la fascinante figura de Corocota, un héroe envuelto en misterios, leyendas y teorías que han desafiado al paso del tiempo, alimentando la imaginación de quienes buscan en el pasado la inspiración para el presente. Su nombre, poco difundido en los relatos tradicionales, se asocia a la resistencia tenaz de un pueblo que, en plena adversidad, supo encontrar en la lucha no solo la vía de la redención, sino también un símbolo que trascendió la mera batalla para convertirse en emblema de la identidad y el espíritu inquebrantable de la península. Corocota, en sus orígenes, parece haber sido un personaje enigmático cuyos antecedentes se pierden entre la bruma de la historia y la leyenda, alimentando teorías que van desde la intervención divina hasta la existencia de una sabiduría ancestral heredada de antiguos pueblos ibéricos previa a la invasión. Se cuenta que Corocota no solo poseía una fuerza y valor excepcionales, sino también una mente aguda para el combate y la estrategia. En un episodio especialmente memorable, mientras las tropas invasoras parecían invencibles y la moral de los insurgentes se encontraba al borde del colapso, el héroe organizaba una emboscada sorprendente en el corazón de un valle montañoso, lugar que había servido de escondite a la resistencia. La batalla, que más tarde se conocería como la Contienda del Valle del Alba, se erige en una de las gestas más épicas de la Reconquista. A medida que avanzaban con arrogancia, el líder de la resistencia, con discreción y precisión, movilizó a pequeños grupos de guerrilleros ocultos entre la espesa vegetación. Mientras el enemigo cruzaba la abertura principal del valle, se activó la primera fase de la emboscada. Centinelas, escondidos en la cima de las laderas, comenzaron a arrojar piedras, flechas y pequeños proyectiles incendiarios que desorientaron a las tropas invasoras. En el fragor del combate, donde el estruendo de las batallas parecía fundirse con el silbido del viento, Corocota emergió de entre las sombras con su característica armadura desgastada, pero reluciente a la luz del amanecer. Con un grito de guerra que resonó en las montañas, se lanzó al frente, empuñando su espada con una destreza y ferocidad que dejó a los enemigos perplejos. El relato narra cómo, en medio de la confusión, Corocota se enfrentó directamente al comandante enemigo en un duelo singular que parecía desafiar las leyes de la probabilidad. La intensidad del combate fue tal que se cuentan episodios en los que la precisión de cada golpe y la velocidad de cada movimiento parecían coreografiados por la misma providencia. Con movimientos fluidos, el héroe esquivaba los ataques del adversario, contrarrestando con rápidos cortes que hacían trizas las armaduras enemigas. Durante varios minutos que parecieron una eternidad, el dúo se batió en una contienda en la que cada parpadeo podía significar la diferencia entre la victoria o el sometimiento. La leyenda asegura que en un momento crucial, cuando las fuerzas del enemigo parecían reunir refuerzos para aplastar la emboscada, la mirada intensa de Corocota logró infundir valor en sus compañeros, dando paso a un contraataque fulminante que obligó a retroceder a las tropas invasoras. La contienda del Valle del Alba no solo se destacó por la valentía individual de Corocota, sino por la impecable coordinación del grupo de guerrilleros que, aprovechando el terreno, fragmentaron y dispersaron al enemigo en un combate que se alargó durante horas. La estrategia consistió en atacar desde múltiples direcciones, obligando al adversario a enfrentarse a un enemigo invisible y siempre al acecho. Al anochecer, cuando los primeros rayos de la luna se vislumbraron entre las nubes, las tropas invasoras, ya desmoralizadas y fragmentadas, se vieron obligadas a retroceder y abandonar la contienda. El misterio que envuelve a este héroe se compone de relatos que oscilan entre lo histórico y lo místico. Algunas crónicas medievales hablan de una intervención casi sobrenatural durante la lucha en el Valle del Alba, en la que, al borde del agotamiento, Corocota habría sido iluminado por una luz celestial. Esta ambigüedad
ha contribuido a que su figura se mantenga viva en el imaginario popular, donde el mito y la historia se entrelazan en un relato épico que sigue cautivando a historiadores y aficionados por igual. Diversas teorías sostienen que Corocota era mucho más que un guerrero solitario. Algunos expertos sugieren que su historia fue elaborada a lo largo de los siglos como un recurso propagandístico para unir a un pueblo fragmentado y reavivar la esperanza en tiempos de opresión. Se dice que, en el fragor de la lucha contra los invasores, él supo conciliar las diferencias internas de los reinos mediante alianzas cristianas estratégicas y demostraciones de coraje que trascendían lo meramente militar. A través de sus hazañas, logró hacer que hombres y mujeres, independientemente de su origen, se sintieran parte de un sueño común: la recuperación de la fe y la soberanía. A medida que las leyendas se acumulaban, el relato de Corocota fue transformándose en un mosaico de historias donde se conjugan elementos históricos y sobrenaturales. En pequeñas localidades y aldeas del norte peninsular se conservan tradiciones orales que lo nombran como el defensor de la esperanza, un título que se remonta a las épocas más oscuras del conflicto. Estos relatos han inspirado desde canciones folclóricas hasta representaciones teatrales en las que el héroe recorre senderos montañosos enfrentándose a enemigos humanos y fuerzas misteriosas de la naturaleza. En medio de la vorágine de relatos y teorías que rodean a Corocota, es importante recordar que su figura se enmarca en un proceso histórico complejo y multifacético, en el cual la lucha por la identidad y la fe se mezclaba con las necesidades de consolidar un sentimiento de unidad nacional. Durante el transcurso de la Reconquista, la resistencia se manifestó de múltiples formas y en diversos escenarios. A mitad de este fascinante recorrido por la historia, si te está gustando este contenido, recuerda dejar un me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir difundiendo estas historias que nos conectan con nuestras raíces y nos inspiran a luchar por la libertad y la identidad. Comparte este video para que más personas conozcan la leyenda de Corocota, el héroe olvidado. Los relatos sobre Corocota no se limitan únicamente a sus proezas en la batalla. En una época en la que las divisiones y rivalidades podían significar el fin de cualquier intento de resistencia, Corocota se mostró como un mediador capaz de conciliar diferencias y unir a facciones que, a pesar de sus discordancias, compartían la visión de un futuro cristiano libre de opresión extranjera. Algunos historiadores modernos sostienen que la figura de Corocota pudo haber sido intencionadamente minimizada en los relatos oficiales en favor de otros personajes más conocidos, estrategia utilizada para construir una narrativa unificada durante la consolidación de un Estado. Sin embargo, la fuerza de su leyenda, alimentada por la tradición oral y por documentos dispersos, ha permitido que su imagen se mantenga viva en la memoria colectiva, desafiando la homogeneización de la historia. Este fenómeno refleja la necesidad humana de rescatar a los héroes olvidados, aquellos que, a pesar de no figurar entre los nombres más comunes en los libros de historia, encarnan la lucha y determinación que definen a un pueblo en momentos cruciales. Corocota, de esta manera, se alza como un recordatorio de que cada batalla, cada acto de coraje, por pequeño que parezca, forma parte esencial de la construcción de una narrativa de identidad. El recorrido histórico y legendario de Corocota se entrelaza profundamente con el paisaje mismo de la península, en el que montañas, valles y ríos se convierten en cómplices de su gesta. Las descripciones del entorno resaltan la importancia del terreno como aliado en la lucha, demostrando cómo la geografía actuó como una barrera natural para frenar el avance del enemigo. Es en estos parajes, tan inhóspitos como bellos, donde la influencia de su figura se extiende incluso a la vida contemporánea, donde diversas localidades celebran festivales en honor al héroe olvidado y las leyendas sobre sus hazañas se transmiten de generación en generación. Estos festejos
mantienen viva la memoria de un pasado lleno de sacrificio y esperanza e invitan a la reflexión sobre la importancia de la identidad y el legado histórico en la construcción de la sociedad actual. Corocota se presenta así no solo como un guerrero del pasado, sino como un símbolo eterno de la lucha por la libertad y la justicia, un testimonio del poder del espíritu humano. En definitiva, la epopeya de Corocota se alza como un testimonio conmovedor de la lucha, la sabiduría y la pasión que definieron la Reconquista. Entre misterios históricos, estrategias magistrales y relatos casi sobrenaturales, su figura se erige como un faro de inspiración para quienes buscan en el pasado las claves para entender el presente. Cada palabra y cada leyenda que se susurra en las noches oscuras refuerzan la idea de que la identidad de un pueblo se forja en el crisol de la adversidad y que incluso en la más densa penumbra, un rayo de valor puede iluminar el camino hacia la libertad. Así, la figura de Corocota, el héroe olvidado,